Profe, la recta tangente es la de derivadas, ¿verdad? Sí, sí, entonces, otra vez, para los que vayan a ver este video, entonces, subir los talleres al qué, a la carpeta con los nombres que están aquí para yo poder calificar rápidamente, ¿sí? Y también el video también en una carpetica que diga video final, video parcial final, ¿sí? Que yo sepa que es el final y no me ponga a ver, digamos, el otro video y pierda tiempo, ¿vale? Entonces, carpetas organizadas, importante, ¿vale, muchachos? Con los nombres que tenemos acá. Porque es que ya me puse a calificar unas y no, es muy tedioso saber este escáner no sé qué, o ponen taller, y a todos les ponen taller 1, taller 2, taller 3, entonces yo no sé de qué taller estamos hablando. Entonces, porfa, pónganle nombres a los talleres, ¿ok? Vale, muchachos, los nombres que tenemos acá. Si quieren, tomen un pantallazo. Voy a tomar un pantallazo y se los voy a dejar aquí en la hoja, ¿sí? Aquí, estos son los nombres que vamos de los talleres. Listo, se los voy a dejar aquí. Y voy a calificar. Les voy a poner aquí nombres. ¿Ya? Estos son los nombres de los talleres. ¿Ya grabaron ustedes? ¿Ya ellos grabaron el video o no? Sí, profe, yo ya se lo subí. Ah, bueno. Sí, señor. Yo también No sí ya lo necesitan, subí, profe. no necesitan esta clase, ¿no? Acuérdense que yo les dije que pueden cambiar un problema de razón de cambio, lo pueden cambiar por por el que quieran hacer de optimización, ¿vale? Entonces no hay problema, ¿vale? Que digan, ay, no, es que yo no vi ese tema, entonces yo no hice el video, no. Podía cambiarlo, ¿vale? Listo, entonces les voy a explicar rápidamente un problema les voy a explicar qué significa, ya para finalizar los temas que teníamos para este curso, qué significa una razón de qué, aunque ya lo hemos estado viendo, ¿no? ¿Qué es una razón de cambio? ¿Qué es una razón de cambio? Entonces, uno puede escribir, cuando uno le dicen esto, de y de x, ¿ustedes qué interpretación le daban a este de y de x? ¿Qué ¿No era interpretación la le daban? derivada de y con respecto a x? Y bueno, ¿y eso para qué me servía? ¿Alguien me está escribiendo por acá? Buenas tardes, Joseph. ¿De y de qué? De y de x. ¿Qué interpretación tenía esto? La interpretación era la pendiente de la que. Era la pendiente, ¿cierto? De la recta que. De la recta tangente, ¿no? O sea, ustedes veían esto, ustedes interpretan esto como, tienen acá la función, ¿cierto? Lo interpretan como una velocidad, como una razón de cambio instantánea. Entonces, digamos, acá tengo mi curvita, acá tenemos un punto en particular, un punto en particular, ¿cierto? Este es el punto x sub 0, ¿cierto? Y por acá tienen una recta que tangente, mírenla acá. Entonces, voy a alargarla un poquito. Acá tienen la recta tangente, miren. Entonces ustedes interpretaban ese de y de x como este es x, ¿cierto? Este es el eje x, este es el eje y. Ese de y de x, yo les dije que era la pendiente de esta recta, ¿no? Que Leibniz lo escribió así, de y de x. ¿Vamos bien o no? Pero ¿qué pasa? Que esto también tiene una interpretación como una tasa de variación.
¿sí? Esto se puede interpretar como, como la tasa de ¿qué? De cambio, la tasa de cambio de Y respecto a X, ¿sí? Que es el problema que les pongo del coronavirus. ¿Se acuerdan del taller de derivadas del coronavirus? Respecto a X, ¿sí? Es la tasa de variación, la tasa de cambio de Y respecto a X, ¿sí? Esto es lo que tenemos del coronavirus. ¿Se acuerdan que les doy la gráfica? Si ustedes tienen la gráfica de la población que se contagia cada día, que eso salió en el espectador, ¿sí? Y ustedes a esa función le hallan la derivada, estarían hallando que la variación con la que están, ¿qué? El número de personas que se están contagiando, ¿por qué? Por día, la velocidad de contagio, por decirlo así, ¿sí? Entonces, esta es una interpretación de cambio de Y respecto a X. También la pueden ver como con otra. Denme un segundo.
Aló, ¿me escuchan, muchachos? Aló. Ya lo Sí, escuchamos. señor, lo escuchamos. Sí, Ya, señor. qué pena, muchachos. Qué pena, es que recibí una llamada Sí, de la señor. universidad, importante. Bueno, entonces sigamos rápidamente acá. Les explico esto. Entonces se puede ver como una tasa de cambio de Y respecto a X, ¿sí? O también le pueden llamar una tasa de ¿qué? La tasa de variación, ¿sí? La tasa de variación de Y respecto a X, ¿ok? Tasa de cambio, tasa de variación, otros libros la llaman la razón de ¿qué? La razón de cambio. La razón de cambio de Y respecto a X. En particular, miren muchachos, en particular, cuando ustedes tienen esto, alguien le ha dicho a ustedes, o creo que ya lo vieron en física, cuando la función que tenemos aquí es una función de ¿qué? Cuando se relaciona es tiempo, es una función que tengo posición respecto al tiempo, que les han dicho que es la derivada de X respecto a T. ¿Qué es esto? ¿Sí lo han visto en física? Si ustedes tienen X de T y les dan de X respecto a T, ¿qué es eso? Sí, señor. Esa es la velocidad. Muy bien, eso es la velocidad. Entonces uno puede interpretar la razón de cambio también como una velocidad cuando está respecto al tiempo, ¿sí? Entonces cuando yo les puse aquí personas, les doy las personas contagiadas por el tiempo, estaban hallando la velocidad con la que se están contagiando las personas, ¿sí? En lo que hicimos del coronavirus, ¿vale? Listo. Entonces voy a copiar esto, control C, control V, y lo voy a dejar, lo voy a bajar aquí un poquito. Y este lo voy a borrar. Listo, ¿vale? Entonces, miremos cómo se hace. Entonces, pasos para resolver un problema de razón de cambio. Entonces, pasos para resolver un problema de razón de cambio. Entonces, el primer paso que ustedes deben seguir, el primer paso es leer. Muy importante leer, pero no solamente leer, leer y también ¿qué? Comprender, ¿sí? El segundo, después de leer y comprender, lo siguiente que deben hacer es, bueno, realizar, aquí vamos a realizar un dibujo de la situación, ¿sí? Entonces lo mismo, muchachos, en ese dibujo que ustedes realicen, deben definir lo que van a ser las variables que tiene el problema, y definir también y definir las constantes, ¿sí? Las constantes que tiene el problema. ¿Listo? Ya les explico eso. Luego, el tercer paso, ¿sí? Es reconocer, importante reconocer la pregunta que me hace el problema, reconocer la pregunta. Siempre un problema de razón de cambio, muchachos, siempre un problema de razón de cambio tiene una pregunta de esta forma. A usted le van a decir hallar, o sea, le hacen la siguiente pregunta, como, no sé, siempre tiene esta estructura, como encontrar, ¿sí? Le piden aquí una variación, ¿sí? Una tasa de variación. Le piden que encuentre esta tasa de variación respecto a algo. Casi siempre respecto al tiempo. Entonces le piden aquí una tasa de variación de algo respecto al tiempo, ¿sí? Hallar esto. Y aquí siempre está implícito, siempre en un problema de razón de cambio está implícito la palabra cuando. No la dicen, pero a veces lo mencionan, dicen cuando, o dicen en el instante, o bueno, en fin, cuando, y aquí le van a dar a usted una información.
cuando esto, y le dan una información, ¿sí? Entonces, luego de haber hecho eso, el cuarto paso, ¿sí? Es leer nuevamente, ¿sí? Aquí vamos a leer nuevamente, ¿sí? Leer nuevamente. Y lo que vamos a traducir el problema a un lenguaje matemático. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer nuevamente, pero vamos a encontrar, ¿sí? Acá vamos a encontrar una ecuación, ¿sí? Que relacione no, esperen, leer nuevamente, ¿sí? Leer nuevamente. Esperen, hacemos esto mejor. Esta la voy a dejar aquí porque me faltó una muy importante. Control X, Control V. Me faltó una acá. Esta mejor dejémosla aquí. Esta va aquí. Esta es la 3, qué pena, porque me falta un paso muy importante, que es leer nuevamente, ¿sí? Leer nuevamente y definir los datos, ¿sí? Los datos que me brinda el problema, ¿sí? O sea, van a sacar aquí los datos. Ya les digo cómo sacamos esos datos. Después de sacar esos datos que me da el problema, yo reconozco la pregunta, sacan los datos, reconocen la pregunta y hacen, ¿vale? Este sería el cuarto paso. Ahorita hago un ejemplo para que me entiendan esto. Y el quinto paso sería encontrar, acá van a encontrar una ecuación, ¿sí? Que relacione lo que me preguntan, ¿sí? Lo que me están preguntando y los datos, ¿vale? Y los datos que están acá. Una ecuación que me relacione la pregunta y los datos. Bien, después de eso, de encontrar una ecuación que relacione la pregunta y los datos 6, el sexto paso es derivar toda la ecuación implícitamente. La derivan implícitamente respecto, casi siempre se van a poner problemas así, respecto al tiempo. Las cosas están cambiando con el tiempo. Entonces derivan todo implícitamente respecto al tiempo. El séptimo paso es despejar lo que les preguntan, esto que les estaban preguntando acá. Entonces despejan esto, ¿sí? Y el octavo, ¿sí? Es reemplazar lo que le están aquí dando en la información, miren. ¿Se acuerdan esto que les mencioné aquí, la información? Eso lo tienen que reemplazar, reemplazan la información, ¿ok? Ojo, si ustedes reemplazan la información antes, les queda mal. Reemplazar la información. ¿Listo, muchachos? Entonces, hagamos aquí rápidamente un ejemplo. ¿Cuál hacemos? El 4, profe. ¿El 4, profe? ¿Tienen el 4? Bueno, hagamos el 4.
Entonces, el 4 dice, una luz está en el suelo a 45 metros de un edificio, ¿sí? Entonces, este es el edificio y una luz está en el suelo a 45 metros de un edificio. Acá está la luz. Acá está la luz. La distancia que hay de aquí a acá, son 45 metros. Sí, estos son 45 metros. ¿Sí? Un hombre de 2 metros de estatura camina desde la luz hacia él, desde la luz. Un señor está aquí y él camina desde la luz hacia el edificio, ¿sí? A una razón constante de 2 metros. Entonces miren el señor ahí caminando. Este es el señor ahí. ¿Sí? Entonces dice, ¿a qué velocidad está disminuyendo la sombra sobre el edificio? ¿Sí? En el instante en el que el hombre está a 25 metros del edificio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Miremos a ver. La luz proyecta aquí unos rayos, ¿cierto? Y digamos, cuando él está aquí, bueno, el edificio creo que lo tengo que dibujar más alto. El edificio, me toca ponerlo como por acá. El edificio como por acá. Entonces, aquí está, y acá viene otra luz, miren. Entonces, ¿qué está pasando con la sombra de la persona a medida que camina? ¿Qué está pasando? Disminuye. La sombra que está acá está disminuyendo. Muy bien, miren, esta es la sombra del Señor. Aquí es donde está la sombra del Señor. Miren. Acá está una, y cuando vaya por acá, pues acá está otra, entonces la sombra de él está disminuyendo. ¿Listo? Entonces, tengo que realizar un dibujo de la situación. Entonces, realicemos un dibujo. Entonces, el dibujo aquí de la situación, el dibujo más sencillo, pues sería una especie de ¿qué? De triángulo. Así, aquí estaría el Señor. ¿Sí? Entonces, tengo que definir las variables y las constantes del problema. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que estaría cambiando y qué sería constante? Noten que está cambiando, ¿sí? Este triangulito, miren, me estoy llevando a este triangulito que está acá, ese triangulito que hice acá, me lo estoy llevando acá, pero solamente uno de todos esos triángulos. Entonces noten que esta distancia está cambiando, ¿cierto? Llamémoslo, como es la altura, llamémosla y. Entonces esto está cambiando, entonces lo voy a llamar y, porque esto está cambiando. ¿Qué otro está cambiando? Aquí está la altura de la persona, ¿no? La altura de la persona sería constante, porque es ¿cuánto? Tiene 2 metros. Entonces esto sería una constante, ¿sí o no? Esto sería constante. Como ella está caminando, ¿sí? Como ella está caminando, como aquí está caminando, entonces esto también sería una variable. Esto lo llamamos ¿qué? X, ¿sí? ¿Y qué otra cosa sería constante? Sería constante todos estos 45 metros que están acá, de aquí hasta acá, ¿sí o no? Entonces esto sería constante. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, encontremos una ecuación, muchachos. No, pero entonces ya hice el dibujo, ¿no? Ahora voy a poner aquí entonces los datos. Vamos a sacar los datos que me da el problema. Los datos. Entonces, ¿cuáles serán los datos? Dice, una luz está a 45 metros del suelo. Bueno, listo. Un hombre de 2 metros de estatura camina desde la luz hacia el edificio a razón de 2 metros por segundo. ¿Eso qué será? Si el señor está caminando aquí, control Z, control Z. Si el señor está caminando, si esta distancia está caminando a 2 metros por segundo, miren, él está caminando hacia allá a 2 metros por segundo. Entonces noten que esta que llamé X, está cambiando. ¿Y cómo está cambiando? Pues a razón de 2 metros por segundo. Entonces quiere decir que de X de T es igual a ¿qué? A 2 metros por segundo. ¿Vamos bien? Listo. ¿Qué más tenemos que nos dice el problema? Dice, ahora tenemos que reconocer la pregunta. Entonces dice, ¿a qué velocidad está disminuyendo la sombra del edificio? O sea que aquí que me están preguntando, la sombra que es Y, ¿no? Entonces miren lo que les están preguntando. Les están preguntando de Y de T, ¿cuándo? Y acá viene un cuándo. ¿Cuándo? Cuando el hombre está a 25 metros del edificio. Si está a 25 metros, ¿sí? Si el señor está a 25 metros del edificio, quiere decir que esta distancia es 25, ¿sí o no? Entonces, ¿cuándo será el X? Esa es la información. Si está a 25 metros del edificio,
Esa es la información. Entonces, ¿qué será X? Sería 20, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Esta es la información. Me están diciendo que está a 25 metros del edificio, pero eso se traduce entonces a que X es igual a 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren la ecuación que voy a hacer aquí. Una ecuación que relacione. Necesito una ecuación que me relacione lo que me están preguntando y los datos. El único dato que tengo es este. Entonces, ¿qué ecuación me relaciona Y y X? Pues hay una ecuación que se usa de proporcionalidad de triángulos. Hay una ecuación que dice que si yo tengo este triángulo grande, ¿sí? Y este triángulo pequeño, si ustedes dividen el cateto del grande, ¿sí? El cateto del grande, que es Y, ¿sí? Sobre el otro cateto del grande, ¿sí? Que sería ¿cuánto? 45 esa distancia, ¿cierto? Es igual a ¿qué? A dividir esta distancia de ¿qué? De 2 del pequeño, ¿entre qué? Entre esta distancia que sería X. ¿Sí vamos bien? Entonces la ecuación a la que llegamos, miren, sencilla, es que X por Y es igual a ¿qué? Paso a multiplicar, ¿cierto? Propiedades de las proporciones es igual a 90. Y ahora derivamos esto respecto al tiempo, porque todo está cambiando con el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos esta derivada si todo depende del tiempo? Entonces, hago la derivada, aquí la derivada de un producto, ¿no? Entonces, la derivada de X respecto a T, ¿no? Por el Y sin derivar, más, y luego hago la derivada de Y respecto a ¿quién? A T, por el X sin derivar. Y la derivada de 90 es ¿qué? Es 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué sigue? Despejar lo que nos están preguntando, muchachos. Es este, el de Y de T. Entonces, despejamos acá el de Y de T y nos va a dar entonces que es igual a ¿qué? A menos de X de T, ¿cierto? Por Y. Todo esto dividido entre ¿qué? Dividido entre X. ¿Estamos de acuerdo? Sería el despeje. ¿Y ahora qué hacemos? Pues tenemos que reemplazar toda la información. Entonces, ¿qué tenemos? Toca reemplazar los datos, ya sabemos que esto es 2. Entonces, miren, este que tenemos acá, esto que tenemos acá es 2, ¿sí? 2 metros por segundo. La X también la tenemos porque la X sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería la X? Es 20 en ese instante, ¿sí o no? Es 20. Pero me toca hallar el Y en ese instante. Entonces, ¿cómo hallamos el Y en ese instante? Sencillo, eso lo podemos sacar de aquí. Miren, si el X es 20, entonces la pregunta es ¿qué es Y? Entonces el Y sería 90 sobre X, ¿cierto? ¿Y cuánto da 90 sobre 20? Me da 9, ¿qué? 9 medios. Entonces aquí yo reemplazo, esta Y la vamos a reemplazar por 9 medios. ¿Sí? Es como detener todo en ese instante y reemplazar la información. Entonces esto me va a quedar menos 2 por 9 medios, ¿sí? Todo esto dividido entre ¿qué? Entre 20, ¿sí? Este 2 con este 2 se simplifica, ¿sí? Hacemos, y bueno, la respuesta sería menos 9 sobre ¿qué? Sobre 20, y como es una variación, miren, es de Y sobre T, entonces uno dice menos 9 sobre 20 metros por segundo, ¿sí? Y miren que dio negativa, quiere decir que está muy bien, está ¿qué? Si dio negativo, quiere decir que está disminuyendo. Entonces divido 9 dividido entre 20, y eso me da 0,45, ¿sí? O sea, la sombra en ese instante está disminuyendo a una razón de menos 0,45 metros por segundo, ¿vale? ¿Listo, muchachos? Si quieren, yo les voy a subir, no, ya yo subí unos videos, ¿sí? De otros problemas de razón de cambio, recomiendo que los vean, ¿sí? Y pues si quieren, el que quiera hacer el problema de razón de cambio que le toca, pues no importa, yo lo tengo en cuenta, ¿vale? Profe, yo Podemos tengo una dejar ahí, pregunta. muchachos, es que tengo una reunión a las 2 de la universidad, Profe, una pregunta ahí rapidito. ¿sí? Cuando, o sea, aquí lo que cambiaba era la posición de la persona, ¿no? Y, Sí, la posición de por la ejemplo, persona. a mí me tocó el 31 y ahí hablan de un globo, pero el globo sube a una velocidad constante y una Sí, persona y un auto que se mueve también a velocidad constante. O sea, ahí no tengo
Ah, no, Ya no entonces sería, ahí el globo, la distancia y del globo está cambiando. Entonces al tienes que poner una variable. Y el carro también, la distancia del carro también hay que ponerle otra variable, X. ¿Sí? Y la distancia y que hay en entre los ellos videos hay que ejercicios está así. cambiando es Z. Ah, O sea, ahí está cambiando X, Y, Z. Es como un triangulito que está aumentándose cada vez más en el tiempo. ¿Sí? Uno que es la del globo, la distancia que está recorriendo el globo, y otra la distancia que está corriendo el carro. Y la ecuación que tienes que usar ahí es el teorema de Pitágoras. Tú dices que x al cuadrado, que z al cuadrado es igual a y al cuadrado más x al cuadrado. Y esa es la que tienes que derivar con respecto al tiempo. vale, profe. ¿En los videos hay un video parecido o algo así? No lo hay, pero si quieres ahorita ya se lo subo, ¿vale? Le subo uno entonces, el del globo y el carro, que eso debe estar en YouTube. ¿Sí? Esos problemas son muy Bueno, típicos, profe. están por todo lado. Listo. Profe, esta grabación y las notas de clase van para YouTube, ¿cierto? Sí, ya le subo esto entonces en YouTube. Es que tengo una... Qué pena, muchachos, Gracias. que los deje, pero es que la reunión que tengo ahorita es muy importante, es con el decano de la universidad, ¿sí? No se preocupe, profe. ¿Vale? Yo podía seguir hasta Ah, las profe, ¿y 3, los videos los sube a dónde? a última hora me dijeron. Lo voy a subir a la YouTube y al Moodle, ¿vale? ¿Sí? A YouTube llega Profe, primero, gracias. ¿sí? Listo. Bueno, chao muchachos, juiciosos. Entonces, Chao, profe, gracias. Listo, profe, nos vemos. vale, chao Profe, muchachos. una pregunta, profe, ¿dónde aparecerá el consolidado final? Discúlpame. Disculpa, profe, ¿dónde aparecerá el consolidado final? Ah, no, es que yo les tengo que, nos tenemos que, mañana ustedes suben, tienen hasta el jueves, ¿no? El viernes nos tenemos que encontrar, dijimos, ¿no? Que el viernes hacemos una reunión para darle sus notas. Ah, sí, ya me acuerdo, profe. Listo, vale, gracias. Yo les voy a Hasta mandar un luego. enlace el viernes para que ustedes vean sus notas antes de subirlas. Yo las subo ese mismo viernes, tan pronto las revisen ustedes, las subo. Bueno, listo, gracias, profe. Hasta luego. ¿Listo? Chao, juiciosos. Profe, gracias. Vale, chao.